amarillo que a comer me invitas, de tus granos rellenos de sol, cocinando posibilidades infinitas, la vida con maíz es mucho mejor. Claro que sí, darlings. Y si a ese maíz le añadimos unos verdurables, un poquito de grasita, tenemos un platazo que nos quita el invierno de un plumazo de encima. No tardamos más y nos ponemos manos a la obra y empezamos. Grabé la receta por primera vez, pero no me grabó bien. Grabé la receta por segunda vez, pero no sonaba bien. Grabar la receta por tercera vez, paso mazo de volverlo a hacer. Y empezamos, como siempre, preparando los ingredientes para que luego cocinar sea súper facilísimo. Empiezo picando un trozo de pimiento rojo y un pimiento verde. Cuanto más finos sean los bastoncillos que hagáis a lo largo, más fino me lo picaréis, darling. Al platito los pimientitos. Ahora con el apio. Lo primero que hago es darle una limpiadita de pelitos. Después lo corto a lo largo. Pico, fino. Plato pimientos, apio. Y aquí tenemos un bellísimo puerro al que le he dado un corte en cruz por arriba y lo he limpiado de tierra con agua fría y lo picamos en medias lunas. Y al plato con las verdurables. Y seguimos con estos 2 lingotazos de oro vegetal. Os recomiendo utilizar un cuchillo de sierra cuando las tengamos desgranaditas. Le damos un cortecito a las mazorcas, las partimos en 2 y nos las guardamos. Pelamos las patatas procedentes de Burgos, damos una lavadita con agua fría y las cortamos en daditos. Las ponemos con el maíz. Llega el momento lima. Zumo de lima. Tengo los ingredientes listos. Agüita, el coco que no tenía nada más que hacer un dibujito y nos ponemos a cocinar. Empezamos con fuego muy suavecito y con poca cantidad de aceite. Poca para la que suelo utilizar yo. A mí me gusta todo lo que engorda, darlings. Yes. Añado el puerro, los pimientos y el apio. Cuchara. Controlar el fuego. Le doy una mezcladita. Ahora es cuestión de darle amorcito a esta cazuela y a estos ingredientes para que se pochen poquito a poco. Lo dejamos quietito, de vez en cuando mezclamos y así hasta que esté listo. Bueno, darlings, lo tenemos listísimo. Mirad cómo está ya de sudadito, pero no cocinado del todo. Momento de añadir las patatitas y el maíz. Empieza a oler sexylicious. Tenemos mezclado. Añado el zumo de lima. Mezclamos y evaporamos el zumo. Nos toca el turno de añadir el coco. Le raspamos bien. Lo mejor que podéis hacer es con cuidadito un agujerito en el lateral para que salga el líquido y no salga borbotones. Añadido el coco, añadimos la misma cantidad de agua en esta jarra super beautiful. Mezclo. Añadimos las mazorquitas de maíz. Momento sal. Un poco de pimienta, que va muy bien con las cremas y las horneadas. Mezclamos. Es precioso esto. Tapo, llevamos a ebullición, así que podéis subir el fuego, pero que no se os olvide, no os vayáis por ahí de parranda. Ya lo tenemos ebulliendo de manera controlada. Una mezcladita, sexy. Le pongo la tapa a medias, que se salga un poquito de vapor. Si la ponéis del todo os quedará más líquido, si lo cocéis sin la tapa os quedará más espeso. Entonces depende de vuestro gusto, darlings, que siempre será el más correcto y el mejor. Mientras esto se nos cocina prácticamente solo, recogemos, mezclamos de vez en cuando, recogemos y quitamos la espuma, cosa que hay que hacer en cualquier caldo. Ya lo tenemos. Estará hecho cuando las pataticas estén hechas. Llega el momento de sacar las mazorquitas. Mazorcas out. Un chowder quede bien ligadito. Vamos a sacar nuestra batidora, que es majísima. La bajo y sin moverla por todo le doy una batidita.
Fijaos qué pintaza tiene esto. Última llamada para la estación de la sal y los aderezos. ¿Y qué nos queda? Irnos al plato, donde os voy a contar algunas curiosidades. Os dejaré después los ingredientes. Muchas gracias por estar ahí mirando. Sigo en las redes sociales colgando cositas. Y si os gustan mis vídeos, darlings, por favor, please, yes, suscribirse. Yes. Y si no os gustan, hasta luego. Si quieres propiedades, come maíz. Si quieres vitaminas, come maíz. Si quieres minerales, come maíz, 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 maíz. Mirad qué caída tiene nuestro soponcio de maíz, este corn chowder, que es increíble. El puerro lo podéis sustituir por cebolla, el apio si lo compráis en un sitio decente y no uno indecente como lo he comprado yo. Os vendrá con hojitas y las podéis añadir, de hecho dan mucho sabor a apio, grasita, dulce, salado, ácido. Es que esto no puede fallar, lo cocinéis como lo cocinéis, darlings. Además se cocina muy rápido y mejora de un día para otro.